Cambió el panorama electoral en el país y los intentos por boicotear la elección fracasaron. De las 9 gobernaturas que se disputaron, el PRD perdió Guerrero y ganó Michoacán. El PAN arrebató Querétaro al PRI y mantiene Baja California Sur. En Sonora ganó el PRI y mantiene también Campeche y San Luis Potosí. Nuevo León lo gana el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, llamado El Bronco, con casi la mitad de la votación emitida a su favor. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. En Colima, el conteo de votos está muy cerrado y se mantiene una disputa entre los candidatos del PRI y del PAN. En la votación de diputados federales, el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza se perfilan para alcanzar una mayoría relativa. Según los datos del INE, conseguirán entre 246 y 263 curules. El PRI tendría entre 196 y 203 diputaciones, el Verde entre 41 y 48 y Nueva Alianza entre 9 y 12. El PAN entre 105 y 116, el PRD 51 y Morena entre 34 y 40, mientras que Movimiento Ciudadano de 24 a 29. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. El INE destacó que hubo participación ciudadana de alrededor del 47%. Los votos nulos alcanzaron menos del 5%. A media jornada, la Comisión de Quejas del INE dictó medidas cautelares para que figuras públicas se abstuvieran de emitir tuits a favor del Partido Verde. Bueno, en el Distrito Federal, el Partido de la Revolución Democrática retrocede. Según los conteos preliminares, Morena podría ganar 5 delegaciones: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. El PRI mantendría Coajimalpa y también ganaría en otras 2. El PAN tiene Benito Juárez y también Miguel Hidalgo. El PRD mantiene Iztapalapa, punto muy importante para ellos. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. En una elección nadie gana todo ni pierde todo. Sin embargo, podemos identificar claramente a ganadores importantes en esta jornada electoral que acaba de concluir y también, por supuesto, a los perdedores. Jorge, Pablo, yo creo que sería muy importante definir que el gran triunfo de esta elección es básicamente el hecho de que mayoritariamente, abrumadoramente, se abrieron las casillas, que las amenazas en términos de la posibilidad de cancelar elecciones en algunos estados se hizo a un lado y finalmente la participación de una ciudadanía que, pues sí, incentivada básicamente por la presencia de elecciones de gobernador, aumenta la cantidad de votos en una elección intermedia, ¿no? Sí, no, sin duda el que se haya votado y que se haya votado en un porcentaje incluso más alto de lo que había ocurrido en todas las últimas elecciones intermedias desde la de 1991 hasta aquí, yo creo que es una buena señal, una señal importante que los actos de violencia hayan estado focalizados ni siquiera en los lugares de la coordinadora, en los lugares donde operan organizaciones armadas, Tlapa, Tixtla, el propio Cocingo, en Chiapas. Me parece que es una buena señal. Habrá que ver qué hacemos ahora con toda esa participación y ahí viene el otro capítulo de lo que tú hablabas, de los que ganaron, los que perdieron, del nuevo pluralismo, porque hay un nuevo pluralismo en el país, una distribución diferente, y qué es lo que vamos a hacer con eso, hasta dónde vamos a utilizar ese instrumento tan importante que fue el voto para hacer los cambios y las transformaciones que el país requiere. Esta altísima participación ciudadana y acudir a votar en lugares donde había riesgo. Es decir, muchas personas del país, no aquí en la capital, pero sí en algunas regiones, fueron a riesgo de sufrir un botellazo, una agresión o una falta de respeto. Y la gente fue a votar. O sea, votó la mitad de la población, algo inédito en elecciones intermedias. Bueno, me parece que este es un mensaje de lo que quiere la población, vivir en democracia y vivir en paz. Es decir, las minorías violentas son eso, minorías. Y lo que se impone es la cultura de la legalidad, que fue el gran mensaje de la población en las urnas. El gobierno tiene que ser receptivo de ese mensaje y tiene que a los grupos violentos aplicarles la ley, porque la gran mayoría está dando la señal de que el camino es por la vía de la legalidad.
Ahora, para el gobierno de la República, para Enrique Peña Nieto, resulta importante un resultado en donde todavía no se tienen los números finales, pero pues prácticamente mantendría esta mayoría en la Cámara de Diputados, algo que tampoco sucedía desde tiempos de la alternancia, un gobierno que tuviese fuerza o que demostrase capacidad de mantener los números durante la primera elección, o sea, la elección intermedia, y aquí pues están cerquita de los 251 o pues incluso rebasándolos entre el PRI, el Verde y Nueva Alianza. Creo que en ese sentido ahí hay un ganador, hay otro ganador quizá en función, digamos, del crecimiento importante del poder de los independientes, bueno, entre comillas independientes, pero bueno, candidatos fuera de partido, le llamaría yo, en el caso de El Bronco en Nuevo León, en el caso de Alfaro en Guadalajara, otros triunfadores. Pero Alfaro no es independiente. Yo te diría que, pues, Alfaro fue por Movimiento Ciudadano. la segunda vez que compite. Sí, pero es un candidato que llega ahí más por su fuerza personal que por la fuerza del Movimiento Ciudadano casos, como pero tal. no es yo creo que yo lo ubicaría ahí. Y yo creo que si los ganadores están ahí y podríamos hablar de algún momento de quienes pierden, pues pierde fuertemente, sin duda alguna, el Partido de la Revolución Democrática, gana Morena en el Distrito Federal sorprendentemente, y creo que este escenario pues vuelve otra vez a generar esta idea de que la alternancia es un mecanismo tradicional, pero que también hay algunos que tienen que aprender que la derrota es algo que trasciende, por supuesto, el simple hecho de hoy perdí, mañana gano, porque hay unos que perdieron y perdieron fuerte. Sí, bueno, cuando se pierden en política siempre es doloroso, pero yo creo que bueno, eso son parte de las lecturas que da esta elección, que me parece que son muchos más. Me parece que Gustavo Madero también pierde y pierde mucho en esta elección. Pierde el PAN, pero dentro del PAN el que más pierde sin duda es Gustavo Madero, pero dentro de eso, si vamos punto por punto, el que el presidente Peña tenga mayoría en la segunda mitad de su administración es algo que no ocurría desde 1997. En 1997 la perdió Ernesto Zedillo y no la logró tener en la elección intermedia esa mayoría Vicente Fox, no la logró Felipe Calderón, la logra ahora el presidente Peña. Es muy importante para un presidente, para cualquier administración, poder cerrar con un Congreso a su favor, porque puede sacar las leyes, sobre todo algo fundamental. Se hicieron en la primera mitad del sexenio muchas reformas constitucionales, esas se necesitan 2/3 de la votación, vienen todas las leyes reglamentarias, muchas todavía no se han implementado, eso se tendrá que sacar con mayoría simple. Está en condiciones de sacarla con mayoría simple. Hay un cuadro de alianzas también muy amplio que se puede dar porque hay 4 partidos que están en 5 partidos prácticamente en la parte media de la tabla, vamos a llamarlo así, con los que se puede trabajar y se pueden hacer también distintas alianzas. Entonces me parece que es desde el punto de vista federal, luego vamos a los locales si quieres, me parece que desde el punto de vista federal es un escenario positivo para la administración. Falta ver que la administración federal lo aproveche, ¿no? Sorpresivamente positivo. Es que si nos guiamos por los periódicos y por lo que dicen muchos de los comentarios en radio y también en televisión, pues el termómetro del descontento iba a marcar a 40 grados. Y no fue así. La coalición gobernante obtiene 40%. Y si eso lo llevamos a legisladores, va a obtener el 50 más 1%. Es decir, hasta probablemente 2 o 3 legisladores más de los que tiene actualmente. De los que se necesitan para tener la mayoría. Entonces sí creo que fue un triunfo para el partido gobernante, para su coalición. Le facilita las cosas en el Congreso, sobre todo para el presupuesto que solo se aprueba en la Cámara de Diputados. Me parece que es una gran sorpresa de esta elección. Y lo otro, desde luego, la sorpresa del Distrito Federal, yendo a los temas locales. Sí. Y creo que hay que insistir, la gran sorpresa del espíritu cívico de la población y de los funcionarios de casillas para decir ya basta a los violentos. Ahora corresponde al gobierno decirles lo mismo y hacer realidad el Estado de Derecho por el cual está la gran mayoría de la población. Pero lo que sucede es que si
cuando hablamos de aprovechar la oportunidad, Sí. el gobierno tiene que aprovechar la oportunidad. Ahora, ayer hubo una primera señal, en estos días una primera señal importante cuando Emilio Choifet sale a decir, no, aquello de que se suspendió la evaluación, siempre no, otra vez está vigente. Ese es un capítulo, me parece, pero el otro capítulo es restablecer el orden donde se ha perdido. Y ya tiene, si lo quiere leer así el gobierno, tiene un voto de confianza, Sí. porque además un punto adicional, Guerrero y Oaxaca las ganó el PRI. O sea, esos dos estados donde hubo tanto conflicto, tanta movilización, tanto trabajo por boicotear las elecciones, resultó que en esos dos estados el que gana la elección termina siendo el PRI. Y además lo que representa en Guerrero, algo muy importante me parece, es la responsabilidad del Partido de la Revolución Democrática en todo el tema de la violencia. Finalmente se lo cobra la ciudadanía y consiguen de alguna manera llevar al PRI ahí. Ahora bien, si vamos al hilado fino de la votación, vamos a comprobar de que a los partidos grandes les fue mal, perdieron muchos votantes. De 2009 a la elección del domingo, el PRI perdió 2.5 millones de votos. Hablo de elección intermedia, con un padrón mucho más abultado ahora. El PAN perdió 2.200.000 votos, es decir, hay pérdidas grandes que el PRI obviamente aprovecha porque la oposición está atomizada, son muchos partidos de oposición, pero creo que si el PRI va con una reflexión triunfalista, ganamos la mayoría de las gubernaturas, volvemos a tener la mayoría en el Congreso y ahora quiere decir que todo iba bien, creo que será una lectura equivocada que la van a pagar en 2018. Hay una merma en la votación del PRI, hay una merma en la votación del Partido de Acción Nacional con un gran derrotado, como decía Jorge, que es Madero, con el 20.9%, algo vergonzoso, mucho más humillante que el 25% sacado en la elección presidencial. No, pero mira, Madero, un punto, el grupo de Madero, que después ganó la presidencia del PAN, exigió la renuncia de Germán Martínez en la elección intermedia de 2009, cuando Germán Martínez ganó 149 diputados. Ahora, si bien les va en el punto más alto, 115, con la elección ya con el cómputo final, que va a ser hacia niveles bajos, quedarán en 109, o sea, casi 50 diputados menos que en aquella elección. Por decencia, Gustavo Madero se tendría que ir, ganó 2 gobernaturas, ninguna de las 2 son suyas, Baja California Sur y Querétaro son 2 candidatos eminentemente calderonistas, por eso Madero no los fue a ver prácticamente a ninguno de los 2. Entonces, y ahí habría que añadir el caso Sonora, que es importante para... Y bueno, Sonora es una debacle completa. Una debacle verdaderamente importante. Ahí está otro, como decías tú, otro derrotado. Y el Partido de la Revolución Democrática se encuentra en un estado de suma debilidad. Me parece que la debacle del PAN y la debilidad del Partido de la Revolución Democrática no hace descartable una sucesión de alianzas en las elecciones del próximo año, que se juegan muchas gubernaturas y es posible que vayan juntos. Ahora, rápidamente, el tema que tiene que ver con la ley electoral, creo que pues finalmente el tema del financiamiento privado, que finalmente lleva al Bronco a ganar, de alguna manera nos vuelve a replantear esta urgente necesidad de otra reforma electoral que más que poner candados, transparente de dónde viene el recurso, porque este tema de independientes ligados a grupos empresariales poderosos puede ser una nueva variable que no teníamos contemplado. No, por supuesto, yo creo que la ley electoral que entró en funciones para esta elección precisamente requiere cambios profundos. Fue una ley hecha con prisa, sin esperar los tiempos de maduración necesarios para muchas cosas y nos vamos a encontrar en financiamiento, en spots. Finalmente, me decía Ciro Murayama el día de la elección, ahí platicando con él en el IFE, fueron 44 millones de spots lo que se transmitieron. Mucho más. Es una locura. Una agresión a la sociedad. Bueno, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en México Confidencial.